Yo tuve la bendición de tener dos padres. Estaba mi papá biológico, mi papá Abel, pero también Dios lo considera un privilegio, me dio la oportunidad de criarme de igual manera con mi abuelo materno, al cual yo lo conocía como mi papá Jorge. Ambos están en la presencia del Señor, pero para mí fue realmente algo maravilloso haberme criado con un hombre como mi abuelo Jorge, como mi papá Jorge. Porque mi papá Jorge había sido veterano de la guerra de Corea, siempre tenía muchas historias que contar, era un hombre que leía con voracidad el periódico y siempre tenía un tema para hablar. Y una de las cosas que hacíamos era que a mí me gustaba estar con mi papá, me encantaba estar con él, me agradaba escuchar sus historias. Y en una oportunidad recuerdo que le dije a mi papá, íbamos a recoger el boletín de las calificaciones, y yo le dije a mi papá: papi, mira, en vez de coger bus, vámonos caminando. Y no sé cuántas millas eran, pero nos fuimos caminando. Y no me importó caminar, porque al lado de mi abuelo, al lado de mi padre, yo me sentía invencible. Yo recuerdo que en la esquina de la casa había un perro que siempre me ladraba. Y no solamente eso, sino que el perro un día me mordió el tobillo. De la nada, al perro se le dio por morderme el tobillo. Y cuando yo pasaba por ahí me ladraba. Pero cuando yo estaba con mi padre, cuando yo estaba con mi papá, el perro ni se atrevía a ladrar. Y yo decía: ¿quién es este hombre que hasta los perros y los gatos le obedecen? ¿Quién es este hombre? Está hecho de acero. ¿De qué está hecho este hombre? Y con él yo me sentía invencible. Sentía que podía ir a donde fuera porque estaba al lado de mi padre. Y no sé si usted puede entender la analogía en este momento, pero cuando uno está al lado de Dios, uno siente que uno va caminando, uno siente que uno es un gigante. Cuando uno va dando pasos seguros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dio a nosotros, a mi esposa y a mí, el privilegio de trabajar en un lugar llamado Naranja. Era un complejo de apartamentos al sur de Miami, en una ciudad que se conoce como Homestead. Y nosotros estábamos ahí y teníamos un programa de desarrollo para esos niños. Y a veces los días sábados llegábamos a ese lugar y yo tenía que entregar a los muchachos a veces a las 11, a las 12 de la noche. Este era un lugar donde se movía la prostitución, donde se movía el alcoholismo, donde se movían las drogas y donde ahí muchas veces hacían cultos y prácticas satánicas. Aparecían brujos a cada rato. Y ahí dice que aparecía cada cierto tiempo una potestad, que el Señor la reprenda, en forma de caballo, en un jinete, y salía caminando y tenía todo eso aterrorizado. Pero cuando nosotros estábamos ahí, nos sentíamos, hermano, yo sentía, iba a la medianoche entregando muchachos, porque teníamos un programa de deporte. Hay muchas iglesias que no entienden, amado hermano, la visión. No es el deporte, es las almas. No es el café, es las almas, que uno quiere tener comunión, que uno quiere acercarse. Y Dios nos permitió, donde no dejaban entrar el evangelio, dejaban entrar el deporte. Y a través del deporte, entonces nosotros entrábamos con la palabra. Y recuerdo que nosotros íbamos caminando por ahí, nunca nos pasó nada. Fuera ganguero de todo lo que hubiera ahí, amado hermano, sentíamos la protección del Señor. Hay muchos cristianos que no se sienten protegidos porque no están caminando con el Señor. No están caminando con el Señor.
Dice la palabra del Señor, en el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. En esta porción de la palabra que acabamos de leer, el Señor Jesús, este es Jesús hablando, no en sino en Juan 14:15. En Juan 14:15, este Jesús hablándole a sus discípulos. El Señor los había reunido en el aposento alto. Y estando ahí en el aposento alto, dice la palabra del Señor que el Señor toma un lebrillo, le lava los pies. Ustedes conocen lo que sucedió allí. El Señor les dio un ejemplo a seguir, un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que Cristo vino a servir. Un cristiano que no sirve, lamentablemente no sirve. Dios nos ha mandado a nosotros a servir. Y Cristo, siendo Dios, vino al mundo a servir. Entonces en Juan 14:15 dice la Biblia, el Señor hablándole a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que no guardan los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque no aman. Ahora, observe usted algo muy importante aquí. La palabra del Señor dice que Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién era ese consolador? Verso 17, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu Santo no se había revelado aún sobre la vida de la iglesia, pero dice la palabra del Señor que Cristo, habiendo ascendido al Padre, dice, iba a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Escuche bien esto, mi amado hermano, porque muchas veces nosotros no entendemos cuál es el plan del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no quiere estar alrededor nuestro, Dios quiere estar en nosotros. ¿Están entendiendo eso, hermano? Dios quiere estar en nosotros. Cuando hablamos de unción para predicar, para cantar, es esa capacidad que Dios nos da para ministrar, como la hermana cantó hoy, con unción. Y como cuando uno predica, tiene que pedirle a Dios que le dé ¿qué cosa? La unción. Yo no sé si usted ha estado en una iglesia donde hay un predicador que predica por 10 minutos y uno está, Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor? Porque no tienen unción. Pero cuando uno está en una iglesia donde hay un hombre que está ungido, pasan 2 horas y uno quiere más. Y uno quiere más. Y uno necesita más. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, esa unción se consigue ¿cómo? Orando. Se consigue ayunando. Se consigue vigilando. Ahora usted dirá, bueno, yo ni predico ni canto, pero usted también necesita unción para tomar decisiones en sus trabajos, para tener sabiduría. Y no solamente eso, sino que aquí, para que el Espíritu Santo habite en nosotros, tiene que haber obediencia en nosotros. Para que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros, tiene que haber obediencia. Entonces, vamos a ver la diferencia. La unción es cuando uno paga el precio en oración, en vigilia, en ayuno. Pero la presencia de Dios es cuando uno obedece a la palabra del Señor. Hay mucha gente buscando la unción, pero no obedecen al Señor. Mucha gente hablando de unción y unción aquí y unción allá y cantamos unción de un lado para otro, pero no hay obediencia.
Y lo que verdaderamente Dios demanda de nosotros es la obediencia. Y esa obediencia, amado hermano, se manifiesta en el amor que nosotros tengamos. Quiero hacerle a ustedes una pregunta. Si usted tiene que hacerle una fiesta a su hijo pequeño, usted le dice, bueno, mijito, hoy te vamos a hacer una fiesta por tu cumpleaños. Y su hijo, yes, qué bien, qué bueno. Pero la diferencia es que no va a haber cake, no va a haber ice cream, no va a haber piñata, no va a haber dulces. ¿Quiénes se presentan a la fiesta? ¿Sabe quiénes se presentan? Los que aman a su hijo. Los que no les interesa el cake. Lo que no les interesa el ice cream, sino que disfrutan de la presencia de su hijo, la disfrutan porque le gusta, así como yo disfrutaba de la presencia de mi padre, de la presencia de mi abuelo, así de igual manera uno tiene que disfrutar la presencia de Dios. Nosotros seguimos a Dios porque ¿qué pasaría si Dios no nos da nada? ¿Qué pasaría si nosotros venimos a la iglesia y Dios no nos da nada? Lo seguiríamos buscando. ¿Qué pasaría? Mis amados hermanos, pero qué bueno es Dios. Que cuando nosotros venimos a su presencia, Él nos llena de su presencia. Él nos llena de su amor, nos llena de su misericordia, nos llena de su poder. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios nos ama y Él quiere estar dentro de nosotros. Claro, si uno hace una fiesta con cake, con todo, hasta con caballos y todo, llega hasta gente del otro barrio llega. Pero ¿quién quiere usted que llegue de verdad cuando usted hace una fiesta? La gente que le ama. Qué bueno estar con gente que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora bien, hermanos, yo quiero que usted abra conmigo la Biblia en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Quiero que nosotros analicemos algunas cosas. Y quiero, mis amados hermanos, que nosotros veamos qué es lo que el Señor verdaderamente anhela de nosotros. Y por qué hay cosas que a Dios le duele. La Biblia dice en Efesios 4:30 que no contritemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado a usted que usted ama a sus hijos, verdad que sí? Bueno, solamente una madre, pero ¿cuántos aman a sus hijos? Amén, todos amamos a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos a veces dicen una broma o dicen una palabra y uno siente como que algo le golpeó en el corazón? ¿Les ha pasado a ustedes eso? Sí, ha pasado. Eso no significa que usted deje de amar a su hijo, que su hijo no lo ame, pero como uno ama tanto a ese niño, como uno ama tanto a esa niña, cuando tienen una acción que es una acción equivocada, duele en el corazón. De igual manera pasa cuando nosotros, amado hermano, tenemos una acción negativa contra el Señor. Por eso es que hay muchos cristianos que están vacíos, porque constantemente están haciendo cosas que desagradan a Dios y ni siquiera le piden perdón porque ni siquiera oran. Mire, amado hermano, este mensaje no es para regañar a nadie, sino que este mensaje es para que nosotros nos demos cuenta que hay cosas en las cuales muchas veces nosotros fallamos y que necesitamos corregir. De nada serviría una iglesia donde no se habla la palabra. Sí, hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar de la restauración, pero también hay que confrontarte con las cosas que a veces uno hace mal, porque entonces, ¿qué clase de pastor sería yo si no te digo cuando las cosas no están bien? Así que ahí en Malaquías, capítulo 1, del 6 al 14, hay varios versículos, no lo vamos a leer todo, pero hay varios versículos claves que yo quiero leer para ustedes. Y comienza, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento.
Ahora, yo quiero que usted entienda, hermano, que entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuántos años pasaron? 400 años. Esos 400 años se le conoce como los años del silencio. Porque en esos 400 años no se manifestó un profeta en Israel hasta la venida de Juan el Bautista y consecuentemente el Señor. Así que antes de que llegaran esos 400 años, un hombre como Malaquías no era muy conocido. La gente no predica mucho acerca de este hombre, pero la palabra del Señor dice que este hombre tenía un mensaje. Y lo primero que dice es, el hijo honra al padre. Escuche bien, él empieza a preparar el mensaje que le va a dar al pueblo de Israel. Y le dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Pero yo soy padre. ¿Y dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿A quién les estaba hablando? A los sacerdotes, que menospreciaban el nombre de Dios. Entonces, lo que más me llama la atención es que en el verso siguiente, o en ese mismo verso, dice, bueno, ¿y en qué nosotros te estamos faltando? ¿No ha pasado así a veces? Con personas que a lo mejor no están haciendo las cosas bien y dicen, ¿en qué le estoy faltando yo al Señor? Y el Señor viene y les dice, verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dice más adelante, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora, ¿cómo así? Los sacerdotes, usted sabe que el pueblo de Israel tenía, estamos ya en el verso 7, ellos tenían ya específicamente cómo hacer los sacrificios y todo eso, pero en el verso 8, escuche bien, en el versículo 8 dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta usado por Dios está arrepentiendo a los sacerdotes. Porque los sacerdotes no le estaban dando lo mejor a Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no le está dando lo mejor a Dios. Y observen ustedes, ellos estaban haciendo los sacrificios, pero ellos decían, ¿en qué te hemos fallado? Espérate, estamos sacrificando animales, estamos diezmando, estamos haciendo todo eso. ¿En qué te hemos fallado? Pero el verso 8 dice por qué. Porque ellos estaban menospreciando a Dios con sus acciones. Usted ve, hermano, yo le puedo decir a usted que lo amo, pero si yo lo miro a usted con desprecio, si yo no lo llamo, si yo no lo busco, mis acciones están siendo diferentes a mis palabras. Usted le puede decir a un niño, hijo mío, yo te amo, pero no le da comida. Hijo mío, yo te amo, pero no va a la escuela cuando lo necesitan. Hijo mío, yo te amo, pero no le compras zapatos cuando lo necesita. Hijo, y no es, hay personas que lamentablemente están en una situación tan difícil económicamente que no tienen dinero para comprarle a sus hijos. No me refiero a eso, me refiero a esos padres que teniendo dinero, teniendo la facultad, teniendo el poder para hacer las cosas, no lo hacen. A esas personas es la que yo me refiero. Entonces yo no puedo decir que yo amo a mi hijo y no darle lo básico que necesita mi hijo. Porque con mis acciones estoy demostrando. Es como aquel esposo que le dice a la esposa, ay mi amor, yo te amo. Pero la maltrata, le pega. Pero no se preocupa en entenderla. Hay esposos que no se preocupan en entender cuál es la condición, lo que hay dentro del corazón de su esposa.
Y debido a esas situaciones hay matrimonios, amado hermano, que usted los ve y son muy bonitos por fuera. En Instagram, en Facebook, ponen las mejores fotos, las mejores cosas, pero por dentro llevan años a veces sin estar juntos. El que tiene oídos para entender, oiga. ¿Cómo es posible que haya un hombre o una mujer, una pareja de esposos que lleven años sin estar juntos? Y no me refiero a una situación que se pueda presentar por causa de enfermedad, sino que muchas veces hay situaciones de egoísmo. Muchas veces hay situaciones donde hay peleas. Y cuando uno viene a buscar el fondo de la pelea, fue algo tan pequeño, pero que lo hicieron tan grande. Una cosa es lo que uno diga en la boca, pero otra cosa es la que uno practica. Entonces, nosotros, los esposos, muchas veces hacemos cosas que desagradamos a nuestras esposas. Y de pronto queremos de pronto queremos arreglar todo con unas flores marchitas compradas por ahí y dejárselas. Y ya, bueno, ya, y confórmate con eso, ¿ah? Y no pidas más. Ya, esto es lo máximo que llegue, ¿de verdad? Hasta ese punto. Hay cosas que no ameritan solamente flores. Hay cosas que ameritan un cambio verdadero en el corazón. Hay cosas que son necesarias porque hay matrimonios que de verdad luchan con cosas pequeñas, pero hay matrimonios en los cuales se han presentado cosas grandes que ameritan una consejería, que ameritan una búsqueda de Dios. Pero lo que me refiero es que muchas veces nuestras acciones no van con nuestras palabras. Y vamos a seguir hablando más adelante acerca de los matrimonios, pero hoy una de las cosas que quiero tocarles a ustedes, mis amados hermanos, es que en el verso 8 el Señor les está diciendo a ellos, oiga, yo quiero que ustedes caigan en cuenta de algo. Ustedes me ofrecen a mí el animal cojo, el animal ciego. Había una persona, habían 100 ovejas, de las ovejas vendieron 99, pero habían una que no podían vender, porque estaba enferma, porque estaba tuerta, porque estaba lo que sea. ¿Qué hacían? Ya sé lo que voy a hacer. La voy a llevar al templo a sacrificarla. Y venían y la sacrificaban en el templo y todo eso. Y el Señor se desagradaba de eso. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote era el que tenía que ver qué era lo que ofrecía al pueblo. Y uno como pastor tiene que ver qué es lo que sacrifica al pueblo. Y por eso estamos hablando de estas cosas. Amado hermano, te lo estoy diciendo con amor. Tenemos que dar a Dios lo mejor. Tenemos que dar a Dios lo mejor nuestro. Gloria sea al Señor. Y te lo digo y te lo voy a repetir, amado hermano, con mucho amor. Por favor, entiende esto que te estoy diciendo. Cuando nosotros no vamos al trabajo, llamamos, oiga, no voy a ir. Cuando vamos al trabajo, nos aseguramos de que llegamos temprano. Pero cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos menospreciando las cosas de la iglesia. Estamos menospreciando, amado hermano, el llegar temprano, el orar, el buscar de Dios, el estar ahí de rodillas. Todas estas cosas son necesarias. No estoy aquí para reclamarte, no estoy aquí para señalarte, pero necesito confrontarte con algo. Nosotros necesitamos amar a Dios. Y ese amor se manifiesta en la obediencia que nosotros tenemos a Dios. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenarte de su gracia, de su misericordia. Mira lo que dice el verso 11. Malaquías 1:11. Dice, ¿lo tienes en la Biblia? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Perdón, ¿dónde estaba
el templo. El templo estaba en el pueblo de Israel, donde se hacían sacrificios conforme a la ley, en el templo. Pero entonces aquí el Señor les dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. El Señor viene y les dice, ustedes no son los únicos. ¿Tú crees que tú eres el único? Ustedes no son los únicos. Hay un error en llegar a pensar, mis amados hermanos, que nosotros, los cristianos aquí presentes, somos los únicos que vamos a llegar al cielo. Cuando usted escucha a un pastor decir, bueno, solamente esta iglesia tal y tal es la única que va al cielo, salga corriendo de ahí. Porque eso es una secta. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene planes con toda la gente. Que Dios tiene planes con todo. Y muchas veces Dios viene, amado hermano, y a veces estamos en un lugar, pero Dios en su misericordia viene y nos abre una brecha. Amado hermano, cuando yo me enfermé de COVID, una iglesia americana bautista llegó a mi casa con un gran plato de sopa. Bendito sea el nombre del Señor. No pidieron nada, no dijeron nada, solamente llegaron gente buena, gente de Dios, porque nosotros hemos llegado a pensar que somos los únicos. No, Dios en todo el mundo tiene gente que le sirva. La palabra metodista no aparece en la iglesia. La palabra luterana no aparece en la iglesia. Es más, la palabra pentecostal tampoco aparece en la iglesia. Aparece la palabra pentecostés. Y creo en el pentecostés. Y creo en el Espíritu Santo. Y creo en los dones del Espíritu Santo. Pero el hombre es el que está definiendo la religión. A Dios poco le importa eso. Lo que Dios quiere, amado hermano, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. No podemos pensar que nosotros somos los únicos. No podemos pensar que nosotros somos, amado hermano, viene Dios y te levanta y estás todo tirado y sucio, y viene Dios y te limpia, estás oxidado, y viene su mano de amor y misericordia y te limpia y te saca de ahí, de ese lugar donde estás, y te pone en un lugar en alto. Y te eleva, hermano. Y te da una familia. Y te da una esposa linda, un esposo lindo. Te da hijos maravillosos y te pone en lugar en alto. Amado hermano, no nos olvidemos cuando estemos aquí, que un día estuvimos aquí abajo. No te olvides cuando estés arriba, que un día estuviste abajo. Oh, gloria sea al Señor. Que estuviste abajo pasando trabajo. Que estuviste abajo, amado hermano, revolcándote con los cerdos. Yo tengo un hermano, el cual quiero mucho. Gloria sea al Señor, que él era un drogadicto terrible. Y un día dice que él estaba en un apartamento. Y estando ahí en el apartamento, él empezó a convulsionar. De tanta droga que tenía, empezó a convulsionar. Y los tales amigos que tanto lo querían le dijeron, sácalo de aquí, échalo de aquí, porque si se muere aquí no quiero que venga la policía, sácalo de aquí. Y lo sacaron en peso, amado hermano, y lo tiraron en la calle. Ni siquiera lo tiraron ahí en un hospital, sino que lo tiraron en la calle para que se muriera. ¿Qué clase de amigos son los que hay en el mundo? Amigos solamente Cristo. Pero el Señor viene y nos eleva y nos pone en un lugar maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un lugar? Nos olvidamos cuando estuvimos allá. La palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A pesar de que en el templo era el único lugar, el Señor le dice, ese no es el único lugar, sino que en todo el mundo mi nombre es grande entre las naciones. Mi nombre es grande entre las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted vaya a Isaías capítulo 1. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor.
Porque estas cosas hay que hablarlas, estas cosas hay que decirlas. Yo siento la presencia de Dios. No se preocupe, amado hermano, voy a terminar. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Pero yo quiero que usted sepa lo que verdaderamente a Dios le importa, lo que verdaderamente a Dios le interesa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Muchas veces creemos que a Dios estoy aquí porque a Dios le interesa mi ofrenda o mi diezmo, a que a Dios le interesa mi presencia. No. Olvídate de tu diezmo, lo que sea, ni aún tu presencia. Tú no estás aquí porque Dios necesite de ti. Tú estás aquí porque tú necesitas de Dios. Esa es la mentira más grande de los evangélicos hoy por hoy. No, Dios me necesita. No, Dios no te necesita. Tú necesitas de Dios. Y a veces yo he visto, hay evangélicos hasta cuando oran, vienen y quieren es humillar a Dios. Y te declaro y te digo y bla, bla, bla. Hermano, ¿quién es? De verdad. ¿Quiénes somos nosotros? Dios no tiene que humillarse delante de nosotros. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Isaías 1:10. Este es Dios hablando con el pueblo de Israel. Y comienza diciéndoles a ellos, príncipes de Sodoma. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen la ley de Dios. Verso 11. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros. No quiero sangre de bueyes, no quiero sangre de nada. Ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice el verso 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Ya no puedo soportar, ya no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Verso 14, vuestras lunas nuevas, fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Espérate un segundo, hermano. Vamos a hacer un pare aquí. Estamos hablando con el Dios de los cielos. Que Dios le dio instrucciones específicas al pueblo de Israel para que sacrificaran animales específicos de una manera específica. ¿Y qué Dios le dice? Estoy aburrido de eso, no quiero más eso. Ya no quiero, estoy hastiado, estoy cansado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, mire lo que dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que verdaderamente le importa a Dios? ¿El sacrificio o un cambio en el corazón? ¿Qué le importa a Dios? El cambio en el corazón. Entonces el sacrificio no es tan importante como un cambio que Dios quiere aquí en el corazón. Y mire lo que dice el verso 17. Dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y el verso 18 concluimos, dice, venid a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere sanarnos. No hay apariencia delante de Dios. Dios quiere que nosotros vengamos. ¿De qué sirve? Escucha bien, vamos a traducirlo a hoy por hoy. ¿De qué sirve tener un matrimonio que parece muy bueno en la sociedad, en Facebook y en Instagram? Y cuando llegan a la casa, viven en cuartos separados, con parejas separadas. En Facebook todo está muy bien, todo está muy bonito. Pero en la esencia, ese hogar está destruido. Mateo capítulo 9. Y con esto vamos concluyendo ya.
Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Mateo 9, 9 al 13. Dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué le decía a la gente? Sígueme, y la gente se iba con él. ¿Qué tenía Jesús? O más bien, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué nos falta a nosotros? Usted sabe lo difícil que es invitar a una persona a la iglesia. Pero el Señor le decía a la gente, sígueme, y la gente iba. ¿Qué nos falta muchas veces a nosotros? Ahora, dice que aconteció que estando sentado a la mesa, porque Mateo lo invitó a comer, y llegaron muchos publicanos y pecadores, y se juntaron a la mesa ¿con quién? Con Jesús y sus discípulos. Espérate, los publicanos, los pecadores, no. Yo no puedo. Pero el Señor sí se sentaba. En este lugar en naranja había un niño, hijo de una prostituta. Este niño tenía 7 años de edad, pero tenía un problema, que parecía un niño de 2 años, pero que en realidad era un niño de 7. Y recuerdo que mi esposa le puso por título a este niño el discípulo amado, porque cuando yo llegaba, este niño no se me despegaba a mí. Y un día, yo recuerdo que estábamos, ya siempre teníamos un lugar, reuníamos a los niños, muchos niños estaban en aquel lugar, y él estaba ahí y estaba muy triste, y yo le toco su frente y estaba ardiendo en fiebre. Y este niño le dije, Yuji, pero ¿qué pasa? ¿Qué tienes? He estado enfermo, pero mi mamá no me ha prestado atención. He estado enfermo, pero mi mamá ha estado muy ocupada y no ha tenido tiempo para mí. Y me empezó a contar cómo a su papá lo habían metido preso. Y ahí ardiendo en fiebre, como nosotros teníamos nuestros hijos pequeños también, teníamos ahí en el carro Tylenol y le dimos medicina a este niño. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si nosotros hubiéramos dicho, oh, aquí hay prostitutas, aquí hay bebedera, aquí hay de esto, y no nos hubiéramos acercado a esas vidas? Hay vidas que necesitan escuchar esta palabra. Hay vidas que necesitan. Y Yuji, este niño, amado hermano, lloraba por la situación que él estaba viviendo, que él estaba padeciendo. Nosotros, lamentablemente, hemos llegado al punto donde la palabra cristiano es sinónimo de un hombre o de una mujer que no se preocupa, que no le interesa, que juzga, que señala. Pero nosotros necesitamos cambiar eso. La palabra del Señor nos dice a nosotros que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Preguntaron al Señor cuál era el mayor mandamiento. El Señor le dice, ama a Dios. Pero el segundo dice semejante a este, pero ama también a tu hermano. Ese es el cumplimiento de la ley.
El cumplimiento de la ley no son esas cosas a veces que humanamente uno quiere hacer para organizar tal vez más la iglesia. Y sí es bueno tener una iglesia organizada. Y sí es bueno tener un dress code. Y tal vez a veces predicarse de corbata. De verdad que se ve bonito. Gloria sea al Señor. Pero esto no lo es todo. Lo que es todo es el amor. Porque de nada sirve una corbata si no se tiene el amor de Dios en el corazón. Y te lo voy a decir más. De nada sirve hablar en lenguas si no se tiene el amor de Dios en el corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 13. Si yo conociera todos los dones de ciencia y si tuviera todo el amor del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. No quiero decir con eso que estemos en contra, amado hermano, de predicar la palabra. Gloria sea al Señor, de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. No, pero hay algo más importante y tiene que ser el amor. Ahora, ahí en Mateo, llegaron los fariseos, versículo 11. Dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? No le preguntaron a Jesús, le preguntaron a los discípulos. Y el Señor viene y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa, verso 13, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero el Señor aquí lo que le estaba diciendo, lo que está escrito en Oseas 6:6, cuando el Señor le dijo a través de Oseas al pueblo de Israel, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Los sacrificios o el amor? ¿El amor de Dios hacia quién? Hacia nuestro prójimo. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted medite en esta palabra, en este momento. Hay muchos hogares que están sufriendo porque no hay amor. El amor se ha acabado. Y el próximo domingo vamos a continuar con lo que habíamos hablado acerca de las necesidades espirituales en el hogar. Pero me era necesario, conforme a la gracia y la misericordia del Señor, hablar de este fundamento. Amados hermanos, es necesario amar a Dios y amar a nuestro hermano. Y estos dos mandamientos son únicos en el hecho de que si usted no ama a su hermano, quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pero para amar a nuestro hermano tenemos que estar llenos de Dios. La palabra del Señor dice que a Pedro y a Juan los azotaron, amado hermano, por estar predicando la palabra del Señor. Y ellos siguieron predicando la palabra del Señor con denuedo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo no se está preocupando por lo que hablen. No se está preocupando por lo que digan. Hace mucha falta en el pueblo de Dios estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno de la gracia del Señor. Amado hermano, tú necesitas estar lleno de la gracia del Señor en tu hogar, en tu casa, con tus hijos. Tus hijos anhelan un padre, una madre llena de Dios. Tus hijos anhelan un padre espiritual, un padre que tenga siempre una palabra sazonada con sal, no un padre o una madre que esté viviendo una vida mediocre, que sea una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Que en la iglesia hable del amor de Dios, pero que en la casa hablen otras cosas que no son necesarias. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor.
Hay mucho espíritu de Dios, hay mucho pueblo, amado hermano. Hay mucho pueblo que está contritando al Espíritu de Dios. Cuando desobedecemos a la palabra del Señor, cuando Dios nos está hablando algo y no lo queremos hacer, cuando no oramos, cuando no buscamos de su gracia. Cuando se trata de nuestro trabajo, ahí estamos temprano, enseguida. Sí, jefe, lo que usted quiera. Pero cuando Dios pide algo de nosotros, no yo, no el pastor, no me estoy refiriendo a algo que tal vez uno pueda pedirle en un momento a una persona. No me refiero a eso, sino a lo que Dios te está pidiendo. A lo mejor Dios te está pidiendo más oración. A lo mejor Dios te está pidiendo que te levantes temprano. A lo mejor Dios te está pidiendo más lectura de la palabra. Dios lo que quiere el Espíritu Santo de Dios es habitar dentro de nosotros, darnos una palabra, que estemos ahí con Él, que estemos unidos en Él. Gloria sea al Señor. Yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios está tocando vida, yo sé que Dios está tocando vida en la internet, en la radio. Yo lo sé, yo sé que el poder de Dios está aquí. Pero hay algo, amado hermano, que Dios te está reclamando, que Dios te está pidiendo. Más oración, más búsqueda, más de su gracia, más de su amor. Dios te está mandando, amado hermano, en su gracia, en su amor, que busques de Dios ahora. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Cristo. Oh, gracias, Padre Celestial, Señor. Toma un momento más en meditación, un momentico más, amado hermano, en oración, solamente ahí, ahora mismo tú, con la cabeza agachada, ahí, con tus ojos cerrados, ten una conversación ahora con el Señor. Nadie tiene que escuchar esa conversación, solamente tú, este momento tuyo con el Señor. Tú sabes las cosas en que tú has estado fallando. Y dice, Señor, te he estado fallando en esto. Te he prometido esto y no lo he cumplido, Señor. Hay situaciones que necesitas esa unción del Espíritu Santo para quebrantar esas adicciones que muchas veces hay en nuestra vida. Adicción a los juegos, adicción a la pornografía, adicción a tantas cosas que hay. Dice, Señor, necesito esa unción, Padre, por favor, quebranta eso. Yo quiero obedecerte. Si tú le dices, Señor, ayúdame a orar, Dios viene, porque el que ayuda al cristiano es el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ayuda a orar, Dios nos ayuda a predicar, Dios nos ayuda a leer su palabra. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, abres la Biblia y esa Biblia, amado hermano, la puedes entender. Gloria sea a Cristo. Ese es el engaño más triste que ha tenido la iglesia de los últimos tiempos, donde el diablo, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de muchos cristianos para no recibir ese poder del Espíritu Santo. Gloria sea a Cristo. Padre, por favor, manifiesta tu gloria. Si sientes llorar en tu corazón, si sientes llorar, puedes hacerlo en la casa del Señor, porque a veces hay cosas que están profundas, que las hemos llevado a lo profundo del corazón, que las tenemos ahí y que salen cuando tu alma necesita esa liberación del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por tu pueblo, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Démosle un aplauso al Señor. Gloria sea a Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a recoger las ofrendas del pueblo de